Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, en esta jornada de este día sábado. Y bueno, y por supuesto también le queremos comentar que ya se está trabajando con muchas actividades, teniendo en cuenta que en el mes de febrero cumplió los 110 años la institución. Y este es un año con muchas actividades que nosotros le vamos a ir informando semanalmente aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Todo lo que está haciendo el Centro Asturiano de Buenos Aires lo vamos a ver reflejado acá también en esta propuesta de los días sábados. Pero también les quiero contar que les vamos a comentar que ya está abierta la inscripción para las distintas disciplinas deportivas que se llevan a cabo en el Centro Asturiano de Buenos Aires y que les vamos a estar informando en lo que tiene que ver con la extensión de la temporada de pileta. Atención con esto, se extendió la temporada de pileta hasta el próximo domingo 19 de marzo. Tienen tiempo hasta el próximo domingo, no mañana, sino el próximo domingo, inclusive para la temporada de pileta, amigos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que hay que disfrutarlo y aprovecharlo, durante la semana y si no, hasta el próximo domingo inclusive. En otro orden de cosas, les quiero comentar que por intermedio del DAS, del Departamento de Actividades Sociales, se continúa con Pilates Mat, una excelente propuesta de Pilates Mat, los lunes y los miércoles a las 18:30 en la sede del Centro Asturiano, en el campo Covadonga, en este caso en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, lunes y miércoles 18:30, campo Covadonga, Vicente López. Para consultas pueden llamar a este teléfono 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95, para que lo tengan en cuenta. Bueno, tomen nota, papel y lápiz. Aquel que no anota, después cualquier cosa lo llama a la radio y con todo gusto se lo vamos a volver a reiterar. Se vienen los eventos en el Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el próximo sábado 18 de marzo a la hora 21 van a actuar Llamarela Tango y Hugo Rivas Cuarteto. Excelente propuesta de música ciudadana en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475 en Capital, la sede social del Centro Asturiano. Va a ser un gran espectáculo para los amantes de la música ciudadana. Recuerden, próximo sábado 18 de marzo, hora 21, allí en la sala Alejandro Casona de Solís 475, para que lo tengan en cuenta. Así que ya las entradas están a la venta y además en la institución, allí en Solís, se pueden acercar en la semana o si no, caso contrario, previo al espectáculo en boletería del Centro Asturiano en la calle Solís, para que lo tengan en cuenta. Pero además, ese día, próximo sábado a las 21, pero en Vicente López vuelve el tercer tiempo. Una excelente consigna del tercer tiempo vuelve nuevamente en Vicente López el próximo sábado a las 21. Bueno, en otro orden de cosas les quiero contar que ya se está preparando todo para el 1 de abril a la hora 21, porque se va a realizar lo que fue el año pasado un éxito total. Nuevamente se va a llevar adelante el gran Festival Celta y la Expo Celta a partir de las 20 horas el 1 de abril. 20 horas Expo Celta, 21 horas el gran Festival Celta, 1 de abril. Ambos eventos, Sala Alejandro Casona en la sede social de Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para que ya lo vayan agendando. Y atención, esto es más que interesante, porque el 1 de abril, ya hay gran difusión en los medios de las redes sociales, 1 de abril a la hora 19 se viene la gran espicha en el campo Covadonga, allí en la Avenida Libertador 1081. Vamos a estar presentes
presentes también, obviamente, en la Expo Celta. Vamos a estar presentes en la gran espicha del 1 de abril a las 19 en el campo Covadonga. Va a ser una excelente propuesta, así que vayan teniéndolo en cuenta. Algo muy interesante que ya les vamos a comentar en su momento. En tiempo y forma se lo vamos a estar comentando con todo gusto. Atención. Sábado 15 de abril, todavía falta, pero para que lo tengan en cuenta, se lleva adelante con gran éxito, como el año pasado, el Gran Baile Bridgerton. Este famoso Gran Baile Bridgerton, que es de suceso mundial, se va a llevar adelante también, como fue el año pasado, en el Centro Asturiano, el sábado 15 de abril a las 16. Esto va a ser a las 4 de la tarde. ¿Dónde? En la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital, para que lo tengan en cuenta. Y por último, les vamos adelantando, arranca el sábado 8 de abril a las 2 de la tarde el tradicional té canasta. Una excelente propuesta. Té canasta tradicional, como siempre, arranca el sábado 8 de abril a las 14 horas. Y atención, porque se viene la gran fabada por el 110º aniversario, los 110 años de la institución, el domingo 16 de abril. Todo esto para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan agendándolo, lo que se viene, tanto en marzo como en abril. Así que bueno, le voy a dar un par de medios de contacto para que lo tengan en cuenta. Por mail, para averiguar lo que quieran, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com o informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Ese es los 12 mails. Pero también hay un teléfono que ustedes pueden llamar hoy, por ejemplo, hoy, mañana, en la semana, de fácil numeración, que es celular, WhatsApp o de llamados. 11 51 58 58 58. 11 51 58 58 58. Bueno, he hablado de todos los eventos que se van llevando adelante. Les quiero contar que en Vicente López, ya algo nos había adelantado Pilar Simón, están trabajando. Y mucho, realmente, como así también lo que tiene que ver con la puesta en valor del Panteón de la Chacarita. Pero vamos a charlar un poco con quien es también el responsable de esta propuesta edilicia que están llevando adelante, como el año pasado fue también la fachada de la institución en la calle Solís, que es el arquitecto Raúl Vega, que es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires. Raúl, muy buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gusto tenerte nuevamente en el programa, Raúl, Bueno, igualmente, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por estos minutos en este sábado a la mañana. Bueno, contanos un poquito, Raúl, porque están trabajando en este 2023 con un equipo muy importante allí en el Centro Asturiano. Han comenzado a hacer obras en Vicente López, en el campo Covadonga, ¿es así, no es cierto? Sí, ya hace un mes aproximadamente que, bueno, ya veníamos del año pasado programando las obras y bueno, en enero de este año arrancamos las obras en las canchas sintéticas con los nuevos vestuarios, sí, que realmente hacían falta en ese sector. Se resolvió hacer vestuarios nuevos en las canchas de fútbol, sí, y ahora se están concretando, ya estamos al 50% de la obra, así que bueno, ahí estamos trabajando en eso. Háblame un poquito de las canchas sintéticas, ¿puede ser? Sí, cómo no. Mira, hay unas canchas sintéticas que se van a realizar en los próximos días, sí, en unos terrenos que hoy por hoy no están en uso. Ajá. Están frente al río, atrás de las nuevas canchas de pádel, Sí. nuevas. Ya tienen un par de años, pero siguen siendo nuevas. Claro, sí, sí. Y bueno, tenemos un terreno ahí que está bastante desactualizado, desaprovechado, Sí. y se va a hacer una cancha sintética muy interesante ahí para que, bueno, los chicos puedan usarlas, los colegios, en fin. Calculo que en unos 10 días Sí. estarían ya comenzando las obras. Bien. Hay una cancha de pádel que está ahí, que también se va a sacar la cancha, Ajá. se va a poner en otro sector, Sí. cubierta, Uh-huh. y
bueno, en Vicente López en realidad lo que se está haciendo, la idea general es un master plan integral, Sí. pero para toda la institución. Es Ajá. decir, estamos pensando de acá a 15 años Sí. las cosas como para que, bueno, el día de mañana no venga alguien distinto y, bueno, quiera cambiar todos los proyectos. Entonces, la idea es un master plan general para tratar de que el centro tenga una vida más plena y se ocupen todos los espacios, se Sí, sí. aprovechen y se sostengan en el tiempo. Perfecto. Entonces, parte del master plan, bueno, son estos vestuarios, Sí, sí. luego surgirá el tema de cubrir la pileta de natación, Sí, la sí. climatización, Bien. nuevos vestuarios, Mm. también bajo las piletas, Ajá. ya que ya cumplieron su vida útil los que están. Sí, sí. Eh, Se habla también en el master plan de hacer dormis. Bueno, las obras son bastante extensas y los proyectos son muchos. Tenemos muchas ganas de que el centro crezca Sí. más aún. Así Perfecto. que, Perfecto, Raúl. así que bueno, ahí estamos trabajando en eso. Y con proyección a futuro, que eso es lo más importante, Raúl. Proyección a futuro, Sí, lo sí, veo perfecto. sí, sí. Así que te cambio de conversación de tema. Esto también hay que destacarlo, obviamente, porque ya se inició la puesta en valor de lo que es el Panteón de la Chacarita. Es así, ¿no es cierto? Sí, es así. Se iniciaron las obras de puesta en valor Sí. de todo el panteón, Ajá. cambiando los pisos que estaban bastante deteriorados. Sí, sí. No. Y bueno, se van a cambiar aproximadamente unos 1000 metros cuadrados de pisos Ajá. que hay. Luego se cambiarán los pisos de los patios Sí. delanteros y traseros. Ajá, sí, Eh, sí. Se va a pintar, en fin, se va a poner toda la parte eléctrica nueva. Ah, bien. Y, y hay algo muy importante, que es una idea muy importante que surgió en directiva, que bueno, Sí. la persona que la dio no quiere que diga quién fue, pero bueno, es muy ¿No? importante Está bien. Sí. No, no quiere. Está Así bien. que, pero es un cinerario y me parece que es algo muy importante que no Sí. tiene hoy el Panteón. Bien. Y lo más importante, que es lo que estamos tratando de que suceda, Sí. es que traigan una piedra de la cueva de Covadonga Ah, qué que bien. esté, Sí. que esté, que esté avalada por el abad de Covadonga, es Sí. decir, que tenga una notificación Sí. que es real la piedra, similar a la piedra que está en Solís, Claro. en la sede En la social. sede social. Sí, Eh, señor. Sí. entonces, esa colocación sería tener un pedacito de Asturias y Sí. sobre todo de la Santina Claro. en el Panteón, para que Bien. acompañe a todos los deudos, a todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho grande este centro asturiano Sí. Sí. y esperemos que se dé, Sí, sí. esto. La persona que la traería sería Santiago González Romero, Ajá. el presidente ahí del Archivo de Indianos de Colombres. Sí. En eso estamos, él va a venir a la Argentina, el tema es que bueno, que la abad le notifique esta piedra, que sepamos que la piedra es obviamente Sí. de Covadonga, de la Sí. cueva. Y bueno, la verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados con este punto. Ajá, perfecto, perfecto. Mira, es muy importante lo que estás destacando, Raúl. Les cuento a la audiencia, estamos charlando con el arquitecto Raúl Vega, él es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, y es muy importante lo que acabas de comentar, porque hoy en día, y es de público conocimiento, ha cambiado un poco las modalidades de cuando una persona parte, en este caso, así que, y muchas, bueno, optan por el tema de la cremación, ¿no es cierto? Así que, bueno, te quiero agradecer infinitamente este ratito. Bueno, te agradezco mucho, Oscar, a vos y a tu equipo, y bueno, esperemos vernos pronto, tal vez en La Fabada, tal Sí, vez
en algún otro evento que vamos a hacer prontamente en el centro asturiano. Bien, perfecto. Así que bueno, te agradezco muchísimo este espacio. No, gracias a vos, estimado Raúl. Así charlamos con el arquitecto Raúl Vega, vocal de la Junta Directiva. Raúl, ya que te tengo línea, aprovecho. ¿Te gusta Manolo Santarrúa? Me encanta. Bueno, le contamos a la audiencia, un gran asturiano, Manolo Santarrúa, nacido en Carreño, mejor dicho, nacido en Candás, para que se ubique, en Candás es una parroquia muy, muy chiquita, muy pintoresca, dentro de Asturias y de lo que es Carreño, en este caso, que obviamente tiene una cierta repercusión geográficamente hablando. Así que vamos a disfrutarlo a este grande, a Manolo Santarrúa, con este título. Mirá qué tema para cerrar tu charla, Raúl. Campanines de mi aldea. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno. Excelente. Muy buena lección. Bueno, gracias. Vamos con la música,